Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de la materia contratos. Em, Hoy vamos a trabajar con un tema central, ¿sí?, de la materia que tiene que ver con la clasificación de los contratos. Tal vez pueda parecer a primera vista, sí, que es un contenido más teórico, pero en realidad es una herramienta clave para nuestra futura práctica profesional como corredores inmobiliarios. ¿Y por qué es importante conocer cómo se clasifican los contratos? Porque no todos los contratos generan las mismas obligaciones ni producen los mismos efectos. Conocer su clasificación nos ayuda a leer mejor la situación jurídica, a detectar con rapidez los derechos y los deberes de las partes, a prever posibles conflictos o interpretaciones, ¿sí? Además, como futuros corredores, ¿sí?, vamos a encontrarnos con distintos tipos de contratos en la actividad cotidiana, de compra-venta, de locación, de corretaje, de mandato, entre otros. Y cada uno de ellos, ¿sí?, es necesario identificar de qué tipo de contrato se trata para poder asesorar de manera clara y profesional y ajustada al derecho, ¿sí? En esta clase vamos a organizar el contenido a partir de diferentes criterios de clasificación y cada criterio nos brinda una perspectiva distinta que nos ayuda a analizar los contratos con mayor profundidad y precisión. Vamos a la presentación. La primera clasificación tiene que ver con los contratos según los efectos que producen. Hablamos de contratos unilaterales y bilaterales. Todos los contratos requieren por definición el acuerdo de al menos dos voluntades, pero esta clasificación no se basa en eso, sino en los efectos que el contrato produce. Un contrato se considera unilateral cuando uno, ¿sí?, cuando solo una de las partes asume una obligación, mientras que la otra no queda obligada a realizar ninguna prestación. Es decir, el vínculo jurídico se genera en una sola dirección. Un ejemplo claro es el contrato de donación. Quien dona se compromete a transferir gratuitamente un bien, mientras quien recibe no está obligado a realizar ninguna contraprestación. Esto no significa que el contrato no tenga efectos, sino que esos efectos recaen únicamente sobre una de las partes, ¿sí? Y por otro lado hablamos de contratos bilaterales, ¿sí?, cuando ambas partes asumen obligaciones recíprocas y equivalentes. Es decir, una parte tiene deberes frente a otra y el cumplimiento de una obligación está condicionado al cumplimiento de la otra. El ejemplo más representativo es la compraventa, ¿sí? Una parte se obliga a entregar la cosa y la otra a pagar un precio. Se trata de un intercambio, ¿sí?, en el que las prestaciones se exigen mutuamente y son interdependientes. Esta distinción no solo es útil para clasificar los contratos, sino que también nos ayuda a anticipar cuándo puede haber un incumplimiento, qué parte puede reclamar y qué perdón, efectos tiene la falta de una de las prestaciones. Ahora vamos con la segunda clasificación, que es según las asignaciones entre las partes. Aquí distinguimos entre los contratos onerosos y los gratuitos. Un contrato se considera oneroso cuando ambas partes reciben un beneficio y al mismo tiempo asumen una carga u obligación. Es decir, lo que una parte entrega tiene como contrapartida lo que recibe de la otra. Hay un equilibrio de prestaciones que define el vínculo jurídico. Ejemplos claros de este tipo, ¿sí?, son la compraventa, el contrato de alquiler, el de corretaje, donde cada parte espera una ganancia a cambio de lo que ofrece. Incluso hay casos en los que, aunque el contrato sea unilateral, puede igualmente ser oneroso, como sucede con algunas donaciones a cargo, en las que quien recibe el bien asume una obligación determinada como condición para aceptar la donación. En cambio, hablamos de contratos gratuitos cuando una de las partes
obtiene una ventaja o beneficio sin estar obligada a dar nada a cambio. En estos casos, el acto es realizado a beneficio exclusivo del otro. Son ejemplos típicos la donación simple, donde se transfiere un bien sin esperar nada en retorno, o el comodato, en la que se presta gratuitamente una cosa para su uso por parte de otra persona. Esta clasificación, ¿sí?, nos permite identificar no solo el contenido económico del contrato, sino también su naturaleza jurídica, y nos ayuda a anticipar cuestiones claves, como la posibilidad de exigir el cumplimiento o el tipo de responsabilidad que podría surgir si alguna de las partes no actúa conforme a lo pactado. Ahora vamos a la tercer clasificación, que tiene que ver con el requisito de forma. Esta distinción nos lleva a pensar en contratos formales y contratos no formales. Los contratos formales son aquellos a los que la ley les exige una determinada forma para ser válida. Por ejemplo, una donación de un inmueble necesita sí o sí una escritura pública. Si no se cumple esa forma, si no se hace esa escritura pública, el contrato es nulo. Dentro de los formales hay dos tipos. Tenemos los solemnes, la forma es necesaria para que el contrato exista, y los no solemnes, en donde la forma es necesaria para que produzca ciertos efectos o para probar su existencia. En cambio, ¿sí?, los contratos no formales se rigen por el principio de libertad de forma. Pueden celebrarse por escrito, verbalmente o de manera tácita. Ahora pasamos a la cuarta clasificación, que tiene que ver con los contratos aleatorios y conmutativos. Un contrato conmutativo es cuando ambas partes conocen desde el inicio cuál es su prestación y contraprestación. Por ejemplo, en una compraventa se sabe que se entrega, o sea, qué se entrega y qué se recibe. En cambio, es aleatorio cuando las ventajas o pérdidas dependen de un hecho futuro, ¿sí? Un hecho futuro e incierto. Por ejemplo, en una renta vitalicia no se puede prever cuántas cuotas se van a abonar, porque depende de cuánto viva la persona beneficiaria. Ahora vamos a pasar a la quinta clasificación. Es según la ejecución en el tiempo, ¿sí? Acá podemos distinguir entre los contratos de ejecución instantánea, ¿sí?, y los de tracto sucesivo. Los instantáneos se cumplen cuando se produce en un solo acto, ¿sí? Eh, Como por ejemplo uno paga un precio, ¿sí?, y se entrega la cosa el mismo día. En cambio, los de tracto sucesivo se cumplen a lo largo del tiempo, ¿sí?, en forma continua y periódica. Un ejemplo muy presente en nuestra actividad como corredores inmobiliarios es la locación, ¿sí? Se paga mes a mes mientras el locatario ocupa ese inmueble. Ahora pasamos a la sexta, ¿sí?, clasificación, que tiene que ver con los contratos principales y los contratos accesorios. Un contrato se considera principal cuando tiene existencia autónoma, ¿sí? Es decir, puede celebrarse y producir efectos jurídicos por sí solo, sin necesidad de estar vinculado a otro contrato. Su validez y eficacia no dependen de ningún otro acuerdo previo o simultáneo. Un ejemplo, ¿sí?, claro, de contrato principal es la compraventa. Basta con que las partes acuerden el objeto y el precio para que el contrato tenga plena vigencia y genere obligaciones recíprocas. En cambio, el contrato accesorio es cuando se necesita un contrato principal para existir, ¿sí? Ya que la razón de ser es completar, o sea, complementar o garantizar el cumplimiento de ese otro contrato. En otras palabras, el contrato accesorio no tiene autonomía, ¿sí?, sino que necesita de ese contrato principal del cual depende, ¿sí? Un ejemplo típico es la fianza, ¿sí?
que se celebra para asegurar el cumplimiento de una obligación contraída en un contrato, como por ejemplo el de la locación. Si el contrato principal se cae, el accesorio, o sea, en este caso el de la fianza, también pierde sentido. Esta clasificación, ¿sí?, nos ayuda a identificar, por ejemplo, qué contratos pueden existir por sí solos y cuáles requieren un contexto contractual más amplio para tener validez. Y eso en la práctica profesional nos da herramientas para asesorar correctamente sobre la vigencia, la exigibilidad y las consecuencias jurídicas de cada uno de los acuerdos. Pasamos a la séptima clasificación, que tiene que ver con los efectos en el patrimonio, ¿sí? Según los efectos en el patrimonio. Hablamos acá de los contratos de disposición y los contratos de administración. Los contratos de disposición son aquellos que implican una modificación sustancial del patrimonio de una de las partes. Esto puede significar desprenderse de un bien, cambiar su titularidad o asumir compromisos de gran impacto económico, que sucede muchas veces a largo plazo, ¿sí? Un ejemplo típico, ¿sí?, es la venta de un inmueble, ¿sí? El contrato de compraventa. Quien lo vende se desprende de un bien que forma parte de su patrimonio y generó un cambio significativo en su composición. Este tipo de contratos pueden estar vinculados a decisiones trascendentes y muchas veces o sea, irreversibles, ¿sí?, que no cambian. En cambio, los contratos de administración, ¿sí?, permiten obtener beneficios o rendimientos económicos del bien sin alterar su estructura o titularidad. Es decir, se utiliza el bien para generar ingresos, pero se lo conserva dentro del patrimonio. El caso más claro es del contrato de locación, donde el propietario pone en alquiler un inmueble, no lo transfiere, no lo vende, pero sí obtiene una renta a cambio, ¿sí?, de ese uso. En este caso, esta clasificación, esta distinción entre disposición y administración es muy útil, ¿sí?, en el ámbito inmobiliario, ya que nos permite evaluar el tipo de operación que está llevando a cabo, ¿sí?, que se está llevando a cabo. El impacto patrimonial, ¿sí?, que tiene en nuestro cliente, ¿sí?, y también su proyección a futuro. Además, nos orienta sobre el tipo de asesoramiento que debemos brindar, ¿sí? Depende si se trata de una transacción que altere el patrimonio o simplemente si busca optimizarlo. Ahora pasamos a la octava clasificación, que es según cómo se presta el consentimiento. Y acá distinguimos entre contratos paritarios y contratos por adhesión. Los contratos paritarios, ¿sí?, es cuando ambas partes negocian en igualdad de condiciones. Hay margen para definir, revisar y ajustar las cláusulas. En los contratos por adhesión, una de las partes fija las condiciones de antemano y la otra se limita a aceptarlas sin posibilidad de modificarlas. Esto es muy común, por ejemplo, en los reglamentos de propiedad horizontal, ¿sí? En donde nosotros, por ejemplo, adquirimos un inmueble, ¿sí?, y dentro de este inmueble ya hay un contrato, ¿sí?, en este caso un reglamento de propiedad horizontal, en donde nosotros tenemos que cumplir con ciertas normas en ese inmueble. Acá, para cerrar la clase, me gustaría em, hacerles algunas apreciaciones, ¿sí? Como vimos, los contratos pueden clasificarse de muchas maneras, ¿sí? Y cada una de estas clasificaciones nos aportan, ¿sí?, herramientas valiosas para analizar el vínculo jurídico que se establece entre las partes. No se trata simplemente de una cuestión teórica, ¿sí? Entender cómo se agrupan los contratos según las características esenciales nos permite leerlos con mayor profundidad, anticipar sus efectos jurídicos
y evaluar las obligaciones que generan. Conocer esta clasificación nos permite intervenir con mayor seguridad, tomar decisiones estando informados, ¿sí? Con conocimiento, y sobre todo acompañar a las partes de un contrato desde un rol profesional claro, ético y fundamentado, ¿sí? Estas categorías nos preparan para el ejercicio real de una profesión, ¿sí? De nuestra profesión como corredores inmobiliarios, nos prepara para redactar, ¿sí? O interpretar un contrato, hasta detectar una cláusula que pueda generar conflictos o desequilibrios entre las partes. A partir de este conocimiento vamos a poder abordar los contratos con una mirada más precisa y estratégica, reconociendo sus particularidades y entendiendo cómo se inserta cada uno en el marco legal que regula la actividad inmobiliaria. Así que bueno, nada, nos encontramos en el próximo encuentro, ¿sí? En la próxima clase para seguir profundizando sobre estos temas y sobre este recorrido que tiene la materia contratos. Y les agradezco mucho por escucharme y por acompañarme en este encuentro, ¿sí? Muchas gracias.